Y volvemos con más informaciones. Hay resultados negativos en materia de seguridad. Según los datos del Índice Nacional 2019 de Paz Ciudadana, el 40,6% de los hogares en Chile ha sido víctima de algún delito. Vamos a hablar de esta cifra, también de otros datos que arroja este índice. Tomamos contacto precisamente con Daniel Johnson, el director ejecutivo de Paz Ciudadana. Muchísimas gracias, Daniel, por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, gracias por llamarme. Bueno, tenemos una mala noticia, Daniel, respecto a estos índices en varios aspectos. Partamos analizando por el índice de victimización, porque de un 36% que había el año pasado hemos subido a un 40%, y eso ha sido transversal en todos los estratos socioeconómicos, en regiones y también en la región metropolitana. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de esta cifra? ¿A qué se debe? A ver, efectivamente una cifra negativa, un 4,2% de incremento en el número de familias que son víctimas. En la medición que nosotros hacemos son familias víctimas de robo e intento de robo en los últimos 6 meses. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Y por lo tanto, tener a 4, más o menos 4 de cada 10 familias siendo víctimas en cada 6 meses es un número extremadamente alto. Es una mala noticia también el incremento que tuvimos con respecto al año anterior, pero hay que tener cuidado con esas cifras porque si bien pareciera un incremento que no es que pareciera, en realidad que es importante, estos 4,2 puntos, nos dejan en una franja que se ha mantenido durante prácticamente toda la historia del índice, que ya tiene 20 años. Lo que podemos decir a ciencia cierta es que no ha cambiado la situación de la victimización en Chile en los últimos 20 años. Sin embargo, estamos invirtiendo como país más del doble de los recursos cada 10 años. O sea, duplicamos el presupuesto en seguridad y justicia en Chile cada 10 años. Sin embargo, los resultados que estamos obteniendo son exactamente los mismos. 4 de cada 10 familias siguen siendo víctimas de delito, de robo, intento de robo, y esto es una situación que evidentemente deberíamos poder cambiar si estamos invirtiendo mucho más recursos en tratar de contenerla. Ahora, esta poca eficiencia en el uso de los recursos públicos en la prevención de los delitos, ¿es porque está mal focalizado? ¿Cuál es, por ejemplo, el análisis que ustedes hacen de los resultados de este plan que se llama STOP, que parece que no ha logrado detener ningún delito? A ver, efectivamente lo que sucede es que tendemos a pensar que la solución más efectiva de la delincuencia es una persecución. Es poner recursos en persecución, más policías también, tratando de disuadir o tratar de capturar en flagrancia a ciertos delincuentes que están cometiendo algún delito. Y lo que demuestran las experiencias internacionales es que ese camino no es rentable, sino que tenemos que cambiar la mirada. Primero, cuando hacemos patrullajes disuasivos, estos patrullajes tienen que ser focalizados donde el delito genera más daño o donde se genera una mayor cantidad de delitos. Y tiene que hacerse científicamente. También no basta salir a aplanar calle. El policiamiento se está haciendo en el mundo cada vez de una manera más científica, entendiendo los fenómenos delictuales y poniendo a los policías a una velocidad caminable, por ejemplo, si los delitos son personas que están caminando también cometiendo los delitos, etcétera. Hay mecanismos que permiten maximizar el resultado del esfuerzo policial, y eso en Chile todavía es muy incipiente y no lo estamos haciendo con fuerza. Y además, los países que han tenido éxito en el control del delito se mueven desde esta persecución o disuasión hacia la prevención lo más temprana posible. O sea, pensar en qué estamos haciendo con niños que concentran factores de riesgo que pudieran hacerlo iniciar una carrera delictual. Por ejemplo, niños que pueden estar desertando el sistema escolar, o niños que pueden ser hijos de personas que están cumpliendo alguna condena por algún delito, niños que tienen consumo problemático de alcohol y droga, por ejemplo. Y cuando detectamos esas situaciones, tenemos que hacernos cargo de generar factores protectores que sean capaces de contrarrestar estas situaciones de riesgo para que no inicien carreras delictuales. Y lo bueno de esto, la buena noticia es que no significa gastar unos recursos que no tenemos, porque no es desmesurado la necesidad de recursos si es que los focalizamos bien en niños que concentran factores de riesgo que podrían hacerlos iniciar carreras delictuales. Y por Daniel, extremo, hemos hablado muchísimo de esto a lo largo ya de varios años, incluso antes de que asumiera este gobierno. Usted conversó con el entonces candidato y los que estaban a cargo de esto, pero sin embargo parece que el diseño no va de la mano con las necesidades. ¿Es necesario replantearse la labor policial? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, hay que replantearse la labor policial, por supuesto. Cuando nos centramos en policía, el principal problema que tenemos hoy día, y también en el sistema de persecución, es que está absolutamente sobrecargado.
Los policías tienen más de 200 funciones diferentes y pensamos que es razonable seguirle asignando más funciones. Por ejemplo, se ha escuchado últimamente en que el control de los Airbnb, por ejemplo, debería hacerlo los policías cuando no es legal, o el control de la evasión del Transantiago también lo deberían hacer Carabineros de Chile, y la verdad es que ya no hay más capacidad para poder hacer más funciones. Entonces, el cambio que tenemos que hacer es determinar claramente cuáles son las funciones que generan valor y cuáles no. Por ejemplo, que sea un carabinero que esté entregando una citación a un juzgado, es algo en que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del uso eficiente de los recursos, todo lo contrario. En cambio, hay otras acciones, por ejemplo, un patrullaje aleatorio en ciertos lugares donde son los puntos calientes, donde se cometen mayor cantidad de delitos, o donde el delito genera mayor daño, por supuesto que sí es rentable. Por lo tanto, tenemos que entregarle herramientas al sistema para que sea capaz de priorizar. Cuando los recursos son escasos, tenemos que elegir cuáles son las acciones más pertinentes y de esa forma que Carabineros pueda priorizar ciertas acciones sobre otras, porque ellos en su estricta disciplina tratan de cumplir las 200 funciones que tienen en paralelo. Y eso hace que al final terminen cumpliéndose todas parcialmente y no generando el impacto que necesitamos. Ahora, pese a la cantidad de recursos, claro, pese a la cantidad de recursos, Daniel, que se han invertido sobre todo, y se habla siempre del centralismo, y en materia de seguridad no es la excepción, Santiago concentra una cantidad de recursos importantes en materia de seguridad. Sin embargo, donde más aumentan los delitos es precisamente en Santiago. ¿Cuáles son las características de estos delitos y hay nuevos delitos, hay asociaciones distintas? ¿Podemos vincularlo también al tema del narcotráfico? ¿Qué está pasando en la región metropolitana? A ver, hay de todas las cosas que tú planteas hay un poco. Efectivamente, a ver, lo que nosotros estamos midiendo en la encuesta es robos e intentos de robo, porque son el delito de mayor frecuencia en Chile. El robo es lejos el delito que más ocurre. O sea, los hurtos lo que más, pero después seguido por los robos. Y lo que generan, uno de los delitos que genera más daño a la ciudadanía. Del total de robos que ocurre, el 85% ocurre en la vía pública y el 15% ocurre dentro de los hogares. Como el 85% ocurre en la vía pública, las situaciones que propician que ocurran delitos de este tipo son aglomeraciones o lugares donde tengan vías de escape que sean fáciles para las personas que quieren cometer estos delitos. Y por lo tanto, la concentración en las grandes ciudades de este tipo de conductas delictuales es natural, y en particular en Santiago, porque el delincuente va a buscar lugares donde tenga una aglomeración importante de personas, que sea principalmente aquí, y que tenga vías de escape rápidos también, con calles expeditas, que también se da en algunos sectores de Santiago, en otros no, cuando hay alta congestión. Entonces, por eso esas son las características del delito que hacen que este se concentre principalmente en Santiago. Y lo que estamos viendo sí, que para nosotros tiene que nos genera una preocupación importante, es que se está concentrando el delito en Santiago, pero también en los niveles socioeconómicos más bien bajos y medios. Entonces estamos viendo que están siendo más afectadas las personas que pertenecen a grupos sociales que ya de por sí tienen características que los pueden hacer más vulnerables, y eso es algo, por supuesto, indeseable, porque genera una mayor inequidad social. Y esto puede estar también reflejando la posibilidad que tienen algunos municipios del sector oriente de Santiago principalmente, en que pueden invertir en policías municipales que reemplazan o complementan más bien la acción policial, y de esta manera logran tener que sus habitantes puedan tener una mejor situación respecto a la delincuencia. Eso indica entonces que lo primero que se necesita es mayor presencia policial en todo ámbito que no está cubierto, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. ¿Podemos plantear la tesis de que se está perdiendo esta pelea contra los delitos en materia de seguridad ciudadana? A ver, dos cosas. No estamos perdiendo. A ver, hemos empeorado la situación con respecto al año anterior. Nos estamos manteniendo en esta misma franja que les decía, alrededor de 4 familias que están siendo víctimas de robo, intento de robo cada 6 meses, perdón. Y por lo tanto, pero lo que sí estamos viendo es que al aumentar los recursos no estamos teniendo resultados, y por lo tanto tenemos que buscar acciones que sean absolutamente distintas a las que tenemos hoy día. Y el otro punto que planteabas, que entonces la principal medida para hacer frente al delito es la acción policial, sí es cierto, pero las acciones policiales tienen que ser diferentes según las necesidades de cada territorio. Una comuna, como donde yo estoy para hoy día, que es la comuna de Providencia, es una comuna que tiene una población de tránsito muchísimo más grande y que tiene aglomeraciones en puntos muy característicos, por ejemplo, la calle Pío Nono, o por ejemplo el Costanera Center, que está aquí a algunas cuadras. Son puntos que tienen una afluencia de público que hacen que sean puntos de una gran comisión de delitos. Y por lo tanto, en esos casos necesitamos acción policial de patrullaje en esos lugares. Otros lugares tienen alta concentración de narcotráfico, por ejemplo.
Y el narcotráfico no se resuelve con copamiento policial, sino que tenemos que entender la dinámica delictual, tenemos que entender el modelo de negocio que se monta y en el que participan muchas veces otras personas que no están vinculadas directamente al tráfico de la droga, pero sí a darle servicios a las personas que están traficando en el lugar. Y eso hay que resolverlo con inteligencia policial. Entonces ahí no necesitamos quizás un gran volumen de carabineros o de policías de investigaciones, sino que necesitamos personas estrictamente preparados para poder desarticular estas bandas delictuales que están operando en el territorio. Entonces no hay que pensar que es injusta una situación cuando uno calcula solamente la división de cantidad de carabineros per cápita, sino que tenemos que ver la población flotante que tienen esas comunas y también entender las dinámicas delictuales para ver cuál es el tipo de servicio policial que requieren y no necesariamente distribuir a las policías uniformemente en función de los habitantes. Muy bien, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadano, nos quedamos entonces con estos datos, con este informe. Gracias por ayudarnos a entender lo que hay detrás. Nos faltó hablar de muchas otras cosas, sobre todo de lo que es la falta de credibilidad que tienen las instituciones, que eso también es una mala noticia porque no alcanzamos a conversar de que, claro, cada vez también la gente denuncia menos y eso tampoco contribuye a generar básicamente los conteos necesarios para aplicar las medidas necesarias. Pero seguiremos conversando sobre este tema. Muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile.